El Salmo 106, versos 4 y 5. David, ¿podrías leer ese salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16. Oh hermano, escucha, esto está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche. Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones. Ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad. Acuérdate, dice una vez más, en tu bondad. Acuérdate.
Sí, Señor. Oh, gracias, Padre. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Espero que en el Señor esta pequeña reflexión los encuentre saludables, los encuentre bien, al igual que a sus familiares, y que realmente este tiempo esté provocando un tiempo de meditación en nuestras vidas que nos permita comprender mucho mejor la relación que Dios quiere con nosotros y también nos ayude a alcanzar un poco más de sabiduría y de fuerza espiritual para poder llevar adelante las tareas que el Señor ha puesto en nuestros caminos como parte de su gran ejército de fe. Yo espero también que después y durante todo este tiempo sigamos orando los unos por los otros. Sabemos que hay personas que están ahora sin trabajo, que podrán estarlo por un poco más de tiempo. Así que también espero que en el futuro podamos pensar como una comunidad y nos sigamos ayudando también los unos con los otros. Y bueno, también oramos especialmente por nuestro pastor para que pronto se recupere de su estado gripal y que Dios lo esté guardando en este tiempo junto con su familia. Bueno, yo he querido reflexionar y creo que es un momento para reflexionar sobre lo que está pasando, no para seguir hablando de lo mismo, no para seguir, digamos que reflexionando en vano, ni para meter más miedo, ni para meter incertidumbre. Yo creo que debemos aprender de este tiempo, sobre todo porque está ocurriendo, no está ocurriendo porque con la ausencia plena de conocimiento de Dios, ni está ocurriendo porque Dios sea un Dios vengativo, sino que está ocurriendo como consecuencia del pecado del hombre, de la responsabilidad del hombre que en un momento determinado en el huerto de Edén decidió apartarse de las leyes de Dios. Y por tanto, si pensamos que esto ocurre o intentamos justificar a Dios que está ocurriendo sin su audiencia, nos estaríamos equivocando, porque Dios es omnipotente. Todo lo que ocurre en este mundo ocurre básicamente bajo su responsabilidad. No podemos confundir eso con el tema de lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viviendo hoy tiene que ver es consecuencia directa del pecado. Es básicamente, como decía un pastor recientemente, es un daño colateral del pecado. Y está claro que nosotros debemos pensar siempre desde la perspectiva de la palabra. La perspectiva de la palabra que nos enseña a entender las cosas que pasan en nuestra vida, a entender lo que pasa en la sociedad. Ahí están las respuestas a todas nuestras preguntas. No desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista espiritual y de fe. Sí, la palabra del Señor, la Biblia, tal y como la concebió, está lo que usando algunas personas para que recopilaran algunos libros. Esos libros son los que él decidió que eran importantes para entender su mensaje simple de salvación. Y esa misma palabra nos dice justamente en el versículo en Juan 16:33, nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Y es interesante, y vuelvo sobre el mismo tema, porque yo creo que es importante aprender todos los misterios que tienen cada una de estas cosas. O sea, en esa pequeña frase se puede apreciar la naturaleza de honestidad y de sinceridad de Jesucristo y del Señor. O sea, Jesucristo es directo, no es como los políticos, no es como las personas que a veces decimos cosas blandas por lo que queremos lograr determinados objetivos. Él no es un demagogo. Él justamente entiende que decir la verdad, por dura que sea, es lo más importante. Y él no intenta que las personas lo sigan pensando que seguirlo a él significa vivir un mundo de felicidad, un mundo color de rosa. Él advierte que seguirlo a él será difícil, pero además advierte que seguirlo a él no implicará que las personas no pasen por aflicciones. Por tanto, es importante tener claro de esta frase, además de entender la realidad que el Señor pone en nuestros corazones,
entendemos que estamos lidiando con un Dios honesto, un Dios sincero, un Dios que no oculta nada, un Dios que prefiere decir la verdad por dura que sea. Y es que sin lugar a dudas nosotros podemos decir, y la vida, la historia nos ha demostrado, que a cada generación de cristianos, desde que el mundo es mundo, desde que Jesucristo vino, le ha tocado su momento, su periodo de peligro de espada, de peligro de muerte. Y pasó así con los primeros apóstoles, esas personas que estuvieron juntamente con Jesús, que vivieron con Él, que aprendieron directamente de Él y que vieron en Él a una persona que fue capaz de sacrificarse. A diferencia de los líderes que han surgido en la historia, Jesucristo es el ejemplo de líder que no dice que podemos ver que es el ejemplo de líder en donde vemos que no se cumple ese mal concepto, principio de hazlo lo que yo digo y no lo que yo hago. Jesucristo nos enseña que podemos hacer, ¿okay? Él fue ejemplo y nos mostró que no era una persona solo de palabras, sino que también era una persona de hechos. Y nos pide, por duro que es, nos pide que nos sacrifiquemos y aprendamos a sacrificarnos de la misma forma que Él lo hizo y que todos sabemos cómo lo hizo, viviendo una vida de honestidad, de austeridad, llevando su mensaje y además sacrificarse a morir sin cometer ningún pecado alguno por nosotros en una muerte básicamente terrible, como fue la muerte en la cruz. Por tanto, Él nos alerta de que momentos como estos van a venir y van a venir siempre y no necesariamente va a significar que es el fin del mundo. Si leemos el mensaje Señales antes del fin, Él dice que muchas cosas pueden estar pasando, pero que incluso todavía no es el fin. Por tanto, uno, si busca en la historia, puede encontrar momentos como estos. Muy recientemente, yendo 100 años atrás, nos encontramos la gran epidemia de la gripe española, que mató a 50 millones de personas. Nos encontramos viviendo un tiempo terrible en medio de guerras, las Primera y la Segunda Guerras Mundiales, con menos de 15 años de diferencia entre ellas. Y si vamos un poco más atrás, hacia 1820, también nos encontramos epidemias. En 1720, la gran epidemia de la peste bubónica, que mató, una de las más grandes, hace solamente 300 años. Casi 500 millones de personas en el mundo. Un tercio de la población de este continente fue completamente devastado. Por tanto, de forma cíclica hemos estado viviendo como humanidad momentos como estos. Y como dije al principio, son momentos que son completamente dependientes y son consecuencias, son un daño colateral del pecado que nos ha separado de Dios. De la irresponsabilidad como especie que Él decidió darle mayor conocimiento para que pudiera vivir y dominar la naturaleza, nos rebelamos ante Él, quisimos ser como Él y perdimos el norte, perdimos el rumbo. Y como consecuencia de eso el pecado entró en la irresponsabilidad y entraron todas las cosas que, sin lugar a dudas, como especie, sin la presencia de Jesucristo, estamos completamente separados. Si no hubiera sido por Jesucristo, completamente separados de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de cómo hay que ser para llegar ante la presencia de Dios. Y como decía, todos estos periodos son básicamente periodos de peligro, periodos difíciles asociados con nuestra responsabilidad. Si hacemos un análisis un poco más profundo de lo que ha estado pasando con este virus, vemos que a todos los niveles es posible detectar problemas propios de conductas irresponsables de los hombres y de los gobiernos que han estado al frente en cada uno de los países. Esta es una situación que empezó en China, básicamente por conductas irresponsables, conductas alimenticias irresponsables o formas irresponsables de manejar los productos en un mercado, simplemente por no perder dinero, el hacinamiento en sus lugares, en las malas prácticas de costumbre, simplemente por no perder dinero. Y por supuesto los gobiernos están detrás de eso porque no fiscalizan bien las situaciones. Por supuesto, por medio de eso y donde existe este sistema caótico de irresponsabilidades, hay personas que no toman las medidas adecuadas, estuvieron muy cerca de animales portadores de este tipo de virus y por tanto ahí empieza todo.
propio también de una cadena de responsabilidades. Este fenómeno, si uno lo analiza de forma crítica, pudo haberse cortado a tiempo en la misma China, si se hubieran tomado las medidas en noviembre o en diciembre, si se hubieran escuchado a las personas que estaban advirtiendo, pero no fue así. Y así también ha pasado en todos los demás gobiernos que han respondido de forma tardía. Por tanto, la expansión de este fenómeno no es en ella misma. Vemos que hay más de responsabilidad de nosotros mismos de nuevo, más allá del pecado de forma genérica que está asociada con la humanidad. Vemos que hay más irresponsabilidad nuestra que responsabilidad que tiene que ver con nuestra responsabilidad por parte de Dios de no respetar la creación, de no respetar las fronteras, de no cuidar el mundo animal, de ser completamente irresponsables en ese sentido. Y por supuesto, en la forma que también hemos concebido el mundo, hemos concebido la organización social del mundo, en donde las personas que obviamente están para tomar decisiones importantes priorizan primero que todo el estado de la economía que el estado de sus personas. Por eso que muchas de las medidas han llegado fuera de tiempo, porque han priorizado lo inadecuado. Y esa es una gran diferencia de los gobiernos de esta tierra con el gobierno celestial. El gobierno celestial que prioriza básicamente la salud espiritual de las personas. Pone en primera persona como más importante el hombre, y lo demostró Jesucristo cuando vino y se sacrificó por nosotros. El mismo Dios vino, su Hijo vino y lo hizo, lo que demuestra que Él fue capaz de poner por delante de su deidad, por delante de su espacio en el trono de Dios, fue capaz de ponerse Él mismo, y nada de eso vemos en las personas que hoy tienen que ver con la toma de decisiones, con los gobiernos que piensan primero que todo en la economía y en el estatus de la economía y no en sus pobladores. Porque ellos sí actúan de forma demagoga, no como el Señor. Prometen gobiernos que simulan un buen estado de bienestar social, pero estas situaciones son las que realmente sacan a flote todas las verdaderas deficiencias nuestras. Las situaciones como estas son las que realmente muestran la realidad de lo que vivimos. Y la historia ha demostrado que, como bien decía Jesucristo, vamos a vivir, la humanidad siempre va a vivir sus momentos de aflicciones importantes. En este caso, una pandemia asociada con un agente infeccioso. Propio, como bien les había dicho, de la irresponsabilidad. Pero más allá, consecuencia directa del pecado que apareció un día en el huerto del Edén, que se ha expandido como bola de nieve. Otra propiedad importante del pecado, se expande como bola de nieve hasta formar una avalancha que causa situaciones desastrosas. Si uno analiza también lo que ha pasado después de cada una de estas situaciones, se da cuenta que siempre ha existido una posibilidad para que el hombre, después que pasan estas crisis, para que el hombre se vuelva a Dios. Siempre ha habido una posibilidad de esperanza. Si nosotros vamos atrás al libro de Génesis y vemos lo que Dios nos muestra después del diluvio, cuando Él, en un primer momento de ver cómo su creación se había prostituido completamente, toma esta drástica decisión y después se da cuenta de que no puede hacerlo de nuevo, de que su amor es más grande que eso, de que su misericordia empieza a salir de su amor, empieza a demostrar que es más grande, es mayor para con nosotros que su misma necesidad de hacer justicia, porque Él es un Dios justo. Cuando la misericordia se impone sobre la justicia, nos demuestra que siempre Dios, detrás de cada una de estas crisis, ha intentado establecer un camino de esperanza para que la humanidad siga. Y lo demostraba, como bien decía ahorita, en el libro de Génesis, con el hecho de que después del diluvio la señal del pacto fue un arco iris. Y así encontramos, después de cada una de estas situaciones, muchas señales de pacto donde Dios quiere retomar, quiere que la humanidad retome básicamente ese camino que lo lleva hacia Él. Porque una de las salidas más importantes de cada uno de estos periodos de peligro de espada que la humanidad ha vivido ha sido convencerlo o tratar de demostrar la necesidad que tenemos de coger y transitar por el camino que nos lleva hacia su gracia, hacia su gloria. Siempre va a haber un camino que va a estar signado, que va a estar señalado por un arco iris, que es el camino que Dios nos está proponiendo como solución alternativa para cuando salgamos de las crisis tomarlo.
Y muchas veces lo que ha pasado es todo lo contrario. Es que como humanidad nos hemos seguido por el camino alternativo. Y podemos poner muchos ejemplos a lo largo de la historia, pero para poner y ser muy concretos, y nos concentramos en lo que pasó después de las dos guerras mundiales y de todas las epidemias que estuvieron asociadas con eso. Guerras que, como podemos estar de acuerdo, nacen del odio entre las personas, del odio entre los gobiernos, ni siquiera del odio entre los pobladores, sino del odio entre los gobiernos. Por tanto, las guerras, las epidemias surgen como consecuencia también de nuestra responsabilidad a veces con el medio ambiente, con la creación. Y independientemente de que hoy hemos logrado entender mucho más las cosas científicamente, nos estamos dando cuenta que nos falta mucho para tener una respuesta inmediata ante este tipo de cosas. Y esto nace de la responsabilidad, como decíamos ahorita. En este caso, muchas de las epidemias nacen de la forma, de la responsabilidad con la que interactuamos con la creación, y que nos expone a nosotros como especie a peligros, a bacterias, a virus, a hongos, en este caso más reciente, a virus. Por tanto, en este sentido, vemos que cada una de estas crisis surgen como consecuencia de nuestro propio pecado y como consecuencia de que se amplifiquen en momentos determinados de tiempo, se amplifiquen estas conductas como bola de nieve. El pecado acumulado va creciendo hasta que forma una avalancha y llega un momento que ya no es suficiente y toma entonces el mundo, se transforma completamente en un caos porque la avalancha cae y la avalancha empieza a destrozar todo lo que está a su paso, la avalancha propia del pecado acumulado. En este caso, el pecado acumulado no por todas las generaciones que nos antecedieron, pero también acumulado como consecuencia de la irresponsable conducta de la humanidad en los últimos 100 años. Como bien decíamos, siempre un camino asociado con el camino restaurador, con el camino del arco iris. ¿Y qué pasó después de las dos guerras mundiales y de todos los sucesos de hace 100 años? Que en vez de que la humanidad reconociera y entendiera que era el momento adecuado para volverse a Dios de nuevo, la humanidad decidió volver a tomar un camino de pecado. Y después de las dos guerras mundiales, muchas personas de este continente, muchos de los que hoy pueden estar sufriendo una unidad de cuidados intensivos porque ya están un poco más ancianos, o sus hijos pueden estar haciéndolo, o sus nietos, decidieron apartarse de Dios. Y hemos vivido unos últimos 100 años en Europa en donde las personas han minimizado la relación con Dios, han negado que existe Dios y se han apartado de eso. O sea, hace 100 años las crisis, las guerras, en donde muchas personas murieron, personas durante la gripe española, 50 millones de personas, más de 30 millones de personas durante las dos guerras mundiales, o podemos decir, más de 100 millones de personas durante las dos guerras mundiales, para poner un número. Estamos hablando de casi 200 millones de personas murieron en los últimos 100 años, nada más por esos dos fenómenos que ocurrieron en 2 décadas, sin contar todas las demás cosas. Y no aprendieron que era un momento importante para volverse a Dios. Y decidieron construir sociedades buscando prosperidad en la ausencia de Dios. Y Europa se fue enfriando, como hemos visto hasta este momento. Y como consecuencia de eso, a veces la consecuencia directa del enfriamiento y de olvidarse de Dios, es que, bueno, por supuesto, nos descuidamos de mantener una relación, un equilibrio importante con la naturaleza, con su creación, y pueden surgir este tipo de eventos que algunos pueden ser un poco más leves que otros, pero siempre puede llegar alguno que puede causar daños más importantes. Siempre puede llegar una avalancha que puede ser más complicada, como esta que estamos viviendo. Por tanto, estos momentos de periodos que ocurren son consecuencia del pecado, pero sobre todas las cosas, consecuencia de tomar malas decisiones después de cada una de las crisis que ha vivido la humanidad. No hemos seguido el camino del arco iris y nos hemos concentrado en el camino del pecado, intentando mostrar o crear sociedades prósperas, o al menos demagógicamente decir eso, y nos hemos olvidado que la prosperidad empieza por la prosperidad espiritual, por encontrar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Y por tanto, como sociedad,
esa sociedad que hoy puede estar más sufriendo, esa generación que puede estar hoy más sufriendo, fue la generación que en su momento tuvo la oportunidad de decir, la crisis nos está enseñando y nos está recordando que debemos volvernos a Dios. Y esa generación tuvo la oportunidad de volverse a Dios una vez más, como generación, y no lo hizo. Y muchos de ellos vivieron sus vidas, se apartaron de los caminos. Y creció este continente y crecieron en otros muchos lugares. Ese sentimiento de enfriamiento y los templos se vaciaron, las personas se fueron apartando. Y las personas estuvieron concentradas en vivir esa vida de prosperidad social, olvidándose del verdadero creador, del que realmente regula cada una de las cosas. Por tanto, estamos en medio de un momento de crisis que es consecuencia de nuestra responsabilidad, y como todo momento de crisis también vamos a tener la oportunidad de poder tomar la decisión adecuada. Y ojalá que como humanidad, que las personas después de este tiempo de crisis puedan reconocer delante del Señor su necesidad de Dios, y como humanidad, como generación, podamos entonces buscar el camino del arco iris y de verdad seguir ese camino del pacto, que es la solución de verdad. Es importante también tener en cuenta que ese tipo de cosas, de situaciones, estos momentos de peligros de espadas, como también pasaron los primeros discípulos, no ocurren porque Dios quiera vengarse de nosotros. Es importante tener claro eso. No intentemos ahora justificar a Dios, ni ocurren porque el diablo es más poderoso que Dios. Dios es más poderoso que todas las cosas. Pero básicamente ocurren como consecuencia de ese pecado, porque este mundo básicamente se inundó de pecado por nosotros mismos. Y como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Pero vamos a recordar al final cuál es la solución a este fenómeno. Por tanto, los momentos de peligro nos tocan porque somos parte de este mundo. Y esa es otra pregunta importante. ¿Somos cristianos? Dice Jesús que en este mundo va a haber aflicción. Pero ¿por qué Jesús dice que no, cuando hace su oración, reconociendo eso, también le pide al Padre que no nos quite de este mundo? Y al no quitarnos de este mundo, eso implica que vamos a estar expuestos, siendo cristianos, a los mismos peligros que las personas que no son cristianas. O sea, la decisión de Jesús no fue, como siempre he estado comentando en los últimos días, no fue separarnos, no fue sacarnos como pudo haber hecho, sacar a las personas que estaban en aquel momento y crear su reino aparte. No, la decisión de Jesús fue dejar a esas personas ahí, y reconociendo que esas personas iban a vivir momentos de aflicción, iban a vivir momentos difíciles, y que también, de la misma forma que el resto de las personas no creyentes podrían sufrir en estos momentos de crisis, nosotros también íbamos a estar en medio de ese mundo. No te pido que los quites del mundo. Los momentos de peligro del mundo también nos van a tocar como el resto de las personas. Pero ¿por qué eso ocurre? Y la explicación es muy sencilla, como yo lo veo. ¿Por qué Jesús decide que sus discípulos, que esa primera semilla se quede y no tomar en su seno ese pequeño grupo de personas que venían haciendo? Bueno, por una simple razón. Es que si Él quita esa luz que ya la había creado en el alma de esas personas que se habían convertido de verdad, si Él quita esa luz, el mundo permanecería en oscuridad. Y nosotros, como Él mismo dice, somos la luz del mundo. Y Él prefirió decir, y nos doy yo la tarea que tenemos que asumir con valentía, es que tenemos que asumir la responsabilidad, que como luz, nuestra responsabilidad es llevar esa luz de evangelio, la luz del evangelio de Jesucristo, para hacer que la luz se expanda a todos los rincones del mundo, que fue lo que Él prometió en la Gran Comisión. Si nosotros leemos lo que dice Mateo 28, en el versículo 16, al 16 al 20, sobre todo el 19, 18, 19 y 20, dice Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, reconociendo que Él tiene el poder en el cielo y en la tierra. Recalco, todo lo que pasa en este mundo pasa bajo el poder de Jesucristo. Y Él dice, por tanto, id y haced discípulos. Ustedes que van a estar en medio del mundo, a que yo podría haberlos sacado y haberlos protegido físicamente, pero no, he decidido dejarlos ahí porque la misión de ustedes es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado,
y aquí yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Estamos en medio del mundo porque tenemos una misión como cristianos. Una misión que tiene que ver con la evangelización y con contribuir a que la sociedad, después de estos momentos de crisis, pueda tomar el camino de la esperanza. Jesús decide darnos esa misión y nos demuestra con su acción que es posible hacerlo, que Él lo hizo, que es un líder que nos da una misión que Él primero que todo hizo, y nos pide que entendamos que vamos a estar en ese mundo, que vamos a sufrir las mismas aflicciones de ese mundo, pero que aún en ese escenario íbamos a salir victoriosos porque Él iba a estar todos los días con nosotros hasta que sí llegue el verdadero fin del mundo. Estamos en este mundo y nos tocan vivir las aflicciones que vive el resto de la humanidad porque Jesucristo nos ha dado una misión que es llevar la luz de su evangelio, de evangelizar, de contribuir y demostrarle a la gente que es momento de volverse a Dios. Es momento de poder tomar la batuta del camino de la esperanza y seguir en ese sendero. Nosotros estamos llamados a esos. Las dos cosas que nos dejan, los dos mensajes claros que nos deja ese Mateo 28 es que Jesús va a estar con nosotros en medio de este mundo y que, por supuesto, como también lo prometió, el Consolador, el Espíritu Santo, también iba a estar con nosotros. Y ahí entonces, en esos dos elementos, en que Él iba a estar con nosotros y que el Consolador también iba a estar con nosotros, se consume la petición que Jesús le hace a Dios. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo Dios nos guarda del mal? Porque Jesús, garantizando que Jesús esté con nosotros desde el cielo, de que esté velando por nosotros y garantizando que el Espíritu Santo esté con nosotros. Por lo tanto, en esta misión que llevamos, en esta misión de estar en el mundo, de que vamos a sufrir las mismas cosas que puede sufrir el mundo porque no nos separó físicamente de Él, tenemos dos grandes protectores, el mismo Jesús y el Espíritu Santo. En este tiempo de cuarentena social, yo creo que podemos aprender dos cosas. Ahora sí estamos en casa y yo creo que es bueno quedarnos en casa y es la forma que podemos contribuir, principalmente quedarnos en casa, y es una forma de ser responsables para ayudar a los médicos, para ayudar a las personas que están en la primera línea de batalla. Yo creo que este tiempo nos ha demostrado dos cosas. Ahora sí nos toca quedarnos en casa por necesidad. La sociedad en los últimos años estaba definiendo los días, los fines de semana como tiempo de ocio para salir a bares, para salir a disfrutar, para salir a vacacionar. Pero ya eso no es posible ahora. Y el pastor en su mensaje en la iglesia lo decía. Ya no es posible. Ahora hay que estar en casa por obligación. La mayoría de los negocios están cerrados. Hay una verdadera cuarentena social. Y eso nos está llevando a otro tipo de estilo de vida. Un estilo de vida que habíamos descuidado, que es el estilo de vida familiar, el estilo de vida de la familia. Porque hemos estado viviendo en un mundo muy agitado, donde básicamente estamos más tiempo en el trabajo o haciendo las cosas que nos hacen falta para poder vivir en este mundo que vivimos, para ganar dinero y pagar las facturas y para seguir en el mundo que como humanidad hemos definido. Y nos hemos olvidado del tipo de mundo que Dios quiere que vivamos, que es el mundo basado en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en las relaciones basadas en amor y no en las relaciones basadas en hipocresía. Ese tipo de cuarentena nos está llevando por obligación a retomar ese estilo de vida. Tenemos que intentar aprender a hacerlo, porque eso es lo que nos va humanizando y nos va a demostrar cuán humanos somos. Intentar estar tiempo con nuestros seres queridos, los que estamos físicamente juntos, y por medio de esta vía, que es utilizar la tecnología para bien, con los que estamos un poco más separados. Por tanto, la primera lección que sacamos de esta cuarentena social es que hemos estado viviendo una vida social que está separada y está muy alejada de la vida social que Dios quiere que vivamos. Y Dios nos ha regresado a ese tipo de vida ahora de forma casi impuesta. El paladín de los países democráticos, que tiene que ver con la democracia y con el libre movimiento, un pequeño agente de casi 1 millón de veces más pequeño que un metro, lo está trastocando.
está acabado con las libertades, con la libertad de circulación, con la libertad de movimiento. Porque Dios quiere enseñarnos que tenemos que hacer todo este tipo de cosas con responsabilidad. Y lo segundo que nos va demostrando esto es que la verdadera relación con Dios empieza desde la individualidad y continúa hacia la colectividad. Porque también nosotros estamos viendo que como parte de ese periodo de cuarentena social, también muchas de las iglesias están cerradas. Pero las iglesias están cerradas en Europa hace mucho tiempo, porque el virus de la falta de fe y el virus de tomar el camino inadecuado se apoderó de esa generación que tuvo en su momento la posibilidad de tomar el camino del arco iris y no lo tomó. Y muchos templos hoy están vacíos. Pero eso nos recuerda algo que hemos venido hablando y el pastor ha venido comentando desde el año pasado. Es como si los mensajes ahora de los últimos años, de los últimos tiempos, se están consolidando. Y es el hecho de que la relación con el Señor no se encuentra en los templos. La relación con el Señor se encuentra en el templo de uno mismo, en la individualidad. Ahí empieza. Y Dios quiere que entendamos eso. Que cualquier acto de religiosidad para ir un domingo a una iglesia para cantar coros es cero delante de Él si no está definido por un acto de devoción, de alabanza, de adoración individual, que empieza con la búsqueda individual de cada uno de nosotros por el verdadero camino. Cuando esta cuarentena nos está demostrando que Dios no está en los templos. Y no es porque en este momento pensemos, hasta este momento hayamos pensado que Dios estaba en los templos. No, está confirmando una vez más que a Dios eso no le importa. Que a Dios lo que le importa, y lo recalca en la Biblia, es el templo espiritual, nuestro cuerpo. Y ese es el templo que debemos intentar cuidar con responsabilidad y que permanezca limpio, porque es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, ahí, en ese sentir, yo creo que este tiempo tiene que contribuir a que nuestra relación con Dios, desde la perspectiva individual, mejore. Porque eso es lo que va a dar sentido entonces a nuestros futuros encuentros de domingo, o de sábados, o de lunes, o de campañas de evangelización. Porque si no estamos bien nosotros mismos, desde la individualidad, va a ser difícil que encontremos paz cuando nos intentemos reunir en el templo. No vamos a encontrar paz en una reunión, en una comunidad, si no estamos desde lo individual en una buena relación con Dios. Hoy nuestros templos son nuestros cuerpos. Y este tiempo en que estamos compartiendo, y nos damos cuenta que estamos compartiendo sin estar físicamente en un mismo lugar. Porque hoy mismo incluso pudiéramos definir, como bien decía el Señor, pudiéramos tomar como conducta que las reuniones sean individuales en el mismo tiempo. Y si lo estamos haciendo de corazón, estamos llegando delante de Dios. Porque la salvación no está en un templo. Porque la salvación, como hemos dicho, no está en un acto de religiosidad. La salvación está en un estilo de vida individual que acepta la responsabilidad de vivir una vida a conciencia, como a Dios le agrada, delante de Él desde lo individual. Y aquí me recuerda entonces esto me recuerda la famosa parábola del publicano y el fariseo. Porque ese tipo de relación en la que estoy hablando, esa relación individual, solamente hay una forma de llegar de buscarla, de tenerla. Y esa parábola nos da básicamente esa idea. En esta parábola, decía el versículo 9 de Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también les dijo esta parábola. Porque ese es el tema. No pensar que somos perfectos, que somos justos, aun cuando estamos viviendo una vida cristiana. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que éste descendió de su casa justificado, a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La relación con Dios nos lleva aún, esta relación individual en este tipo de cuarentena, nos va a llevar a un estado en donde podamos ser enaltecidos por el mismo Dios si llegamos ante Él con humildad y nos humillamos delante de Él y reconocemos la necesidad que tenemos como personas de llegar y de buscarlo. Pero si en este tiempo también asumimos esa conducta y pensamos que todo está bien con Dios, que estamos bien con el Señor, que hacemos todo lo que el Señor quiere, que nos reunimos como el Señor quiere, que pagamos diezmos como el Señor quiere, y pensamos que en eso está básicamente la salvación, estamos perdiendo ese tiempo de reflexión y de perfeccionamiento de nuestra individualidad. Por tanto, ahí está el secreto. Este tiempo de cuarentena social también tiene que convertirse en un tiempo en que pongamos en cuarentena nuestro espíritu. Jesucristo lo hizo. Jesucristo se fue al desierto. Jesucristo se aisló él mismo. Ese fue su tiempo de cuarentena espiritual. Y se aisló para poder doblegar su orgullo o el orgullo que pudiera tener por estar en un cuerpo humano. Porque él seguramente estaba sintiendo las presiones que la misma carne da sobre el espíritu. Y se fue a doblegar eso. Eso que tiene que ver con nuestro ADN de especie pecadora. Y fue allí. Y ese tiempo de cuarentena individual no fue motivado por ninguna epidemia. Lo hizo porque necesitaba purificar su relación con el Señor para poder empezar su camino. Cuando este tiempo de cuarentena individual tiene que servir para eso mismo en nosotros. Para fortalecer nuestra individualidad y nuestra relación con Dios desde lo individual, pero desde la humillación de reconocer que cada día llegamos delante de Él habiendo cometido muchos errores en el día, pero llegamos delante de Él para que Él nos perdone. Y construyendo ese tipo de relación con Dios desde lo individual, es que entonces nuestra reunión en colectivo tendrá sentido. Porque es entonces cuando Dios verá un grupo de personas que desde lo individual se humillaron ante Él. Ya están reconociendo la necesidad. Sí, en el mundo tendremos aflicción. Él lo decía. Pero ahora es tiempo, antes de terminar este mensaje, es tiempo de decir el versículo completo. Porque yo empecé diciendo lo que está en la mitad del versículo de Juan 16:33. Dice Jesús: estas cosas, la verdad, os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque nosotros, si seguimos en ese camino y si cultivamos esa individualidad, ganamos lo más preciado que uno puede tener en estos momentos. Es la paz y la confianza de que Dios tiene el control. Estas cosas los he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, ya lo vimos. Pero confiad, Jesucristo ha vencido al mundo. Y Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, estamos de la mano del único que ha vencido al mundo, que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado. Estamos en medio de la aflicción, pero estamos protegidos por la cuarentena que Él también le pidió al Señor: líbralos del mal. Aquí hay una cuarentena espiritual que tiene que ver con Él mismo, con el Espíritu Santo, y cuarentena espiritual que nos puede dar muchas enseñanzas y nos puede ayudar mucho a mejorar y a sobre todo ser los líderes que este mundo necesita para decir: cuando acabe todo esto, es necesario volverse a Dios. Y que ese sea el motivo importante de nuestra oración. Que la humanidad después de todo esto vea que es necesario volverse a Dios. Que es necesario coger el camino del arco iris y no volver a repetir los mismos errores. Ojalá que muchas personas puedan reconocer esto después de este tiempo de crisis. Y que nosotros
asumamos nuestra responsabilidad de ser luz y de reconocer que la luz tiene que ser llevada a todos los rincones. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos. Jesucristo ha vencido al mundo. Y por medio de eso vamos a tener paz, como Él mismo lo dice. No como el mundo la da, no como la sociedad ha pretendido que uno tiene paz, sino la verdadera paz, la que uno puede tener en medio de las tormentas, esa que solamente viene de la fuente del Señor y que fortalece nuestra individualidad. Sigamos orando los unos por los otros en este tiempo. Sigamos fortalecidos en el Señor. Y ojalá que podamos contribuir cuando esto pase de forma activa en llevar esa luz. Que el Señor nos bendiga. Oremos en este momento. Señor, te damos gracias por todo. Señor, vivimos tiempos difíciles, pero a todas las generaciones de cristianos les han tocado vivir tiempos difíciles. Tiempos de lucha, tiempos de desesperación. Pero en cada uno de esos momentos tu amor se ha impuesto y tú has salvado a los que pueden llevar la luz. Hoy no le tenemos miedo a la muerte, Señor. La muerte es la puerta a tu reino. Así que algunos, si nos toca partir, estaremos haciéndolo hacia allá. Pero a los que quieren, a los que nos pueda tocar quedarnos, que tomemos la responsabilidad de ser luz y de llevar tu mensaje a todo el mundo. Y de enseñar que es importante que nos volvamos a ti y de que tomemos el camino de la esperanza y el camino de la salvación. Tú has sido bueno, Señor, y lo serás siempre. Confiamos en ti. Cuídanos a todos. Cuida a nuestras familias. Dale fuerza espiritual a los médicos, enfermeras y personal de salud que están en la primera línea. Sé con las personas que están sufriendo, que están ingresados por esta enfermedad. Sé, Padre amado, con la humanidad. Restaura, Señor. Acuérdate de las naciones de la tierra una vez más. Te lo pedimos. Gracias por este tiempo. Sabemos que tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá en las
fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Señoras y señores, y San Luis. En mi vida hay duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando la tormenta, su mirada me alienta. Y otra vez, otra vez, otra vez, ha sido fiel. Ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido Dios ha sido fiel. fiel. Ha sido Su fiel. fidelidad Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá. Siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene.